quisiera comenzar haciendo algunas distinciones entre el concepto de economía creativa que utilizáis en Brasil y especialmente o en toda la América Latina o Iberoamérica y el concepto que utilizamos en Europa, que no es exactamente el mismo. Nosotros hablamos en nuestra unidad de investigación desde hace mucho tiempo, no hablamos tanto de economía creativa, sino que hablamos de actividades económicas alrededor de la cultura y la creatividad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía creativa? Estamos hablando de espacios de intercambio de bienes y servicios cuyo componente principal es simbólico, creativo, cultural. Y ese intercambio de bienes y servicios, lo hacemos en muchos espacios. La mayoría de las experiencias culturales y creativas son de no mercado. Intercambiamos muchas experiencias culturales en entornos de no mercado, porque eso es lo que nos hace esencialmente humanos. Es decir, es compartir experiencias, intercambiar, comunicar, y la mayoría de las cosas de estas experiencias las adquirimos fuera de mercado. Luego tenemos un conjunto de experiencias culturales y creativas que adquirimos en el mercado, es decir, que hay mecanismos institucionalizados a través de los cuales yo pago un precio y obtengo una experiencia cultural. Cuando hablamos de economía creativa, cuando nosotros decimos economía o actividades económicas relacionadas con la creatividad y cultura, no estamos hablando de todo el ecosistema cultural, sino estamos hablando de aquello que se intercambia en el mercado. Tenemos un ecosistema cultural y creativo y tenemos una economía de mercado. El punto de intersección es la economía creativa o el mercado de los bienes y servicios culturales. Esto es el caso español en 2008. El valor de mercado de toda la economía creativa era alrededor de 16.000 millones de euros. Los bienes y servicios provistos por las administraciones públicas, por la política cultural, era aproximadamente de 4.000 millones de euros. De los últimos 20, 25, 30 años, el espacio de la economía creativa dentro del conjunto de la economía de mercado ha crecido. Cada vez más experiencias culturales, experiencias creativas las hemos convertido en mercancía. Esto tiene sus riesgos y tiene sus ventajas. La dimensión del mercado de la economía creativa tiende a crecer a lo largo del tiempo y es previsible que en el futuro siga creciendo, por distintas razones. Pero hay que tener en cuenta desde esa perspectiva que esto es que cada vez le otorgamos precio a nuestras experiencias culturales. Y frente a esta realidad tenemos dos visiones, una apocalíptica y otra paradisíaca. Vamos a ver cuál es la visión apocalíptica. Hemos dejado o estamos dejando de ser humanos. Estamos vendiendo nuestras experiencias culturales, nuestra sensibilidad creativa a cambio de un precio. Le estamos poniendo precio a todo que aquello antes significaba intercambiar, comunicar, expresarse. Efectivamente, otorgarle precio a nuestras experiencias culturales significa ciertos riesgos en las relaciones entre las personas, porque otorgarle precio significa otorgarle un valor de mercado y, por tanto, otorgarle un coste de oportunidad que enturbia, que ensombrece las relaciones personales cuando intercambiábamos naturalmente experiencias culturales. La visión paradisíaca es, para el conjunto, un conjunto amplio de los ciudadanos, el mercado recompensa la creatividad, la capacidad de comunicar, de expresarse, de emocionar a los demás, y tenemos mecanismos que permiten que uno viva profesionalmente de eso. Y esto es muy satisfactorio desde el punto de vista humano. ¿Dónde nos vamos a situar? Pues probablemente, como todo en esta vida, en un punto intermedio. Pero quiero destacar que corremos ciertos riesgos en hacer más grande la economía creativa. Puede ser una gran oportunidad, puede incrementar notablemente la utilidad, el bienestar de los individuos, pero cuidado, también corremos ciertos riesgos. Estamos hablando también, hay mucha gente que está dispuesta a ofrecer su trabajo, su atención, su esfuerzo
para ofertar cultura. Esto a veces no lo contamos en los costes de producción, porque la gente de los sectores culturales y creativos no lo hacen solo por la tasa de rentabilidad. Y hay un conjunto de compensaciones psicológicas, muchos estudios que hemos hecho demuestran, los trabajadores en los sectores culturales y creativos están más formados que la media, trabajan más irregularmente que la media, se trabaja por proyectos, de manera inestable, tienen peores condiciones objetivas laborables, cobran menos por el mismo nivel de formación que el resto de los trabajadores del sistema económico y a pesar de todo ello muestran niveles de satisfacción laboral superiores a la media de los trabajadores. A veces un poco inexplicables porque en nuestros estudios está claro, el creativo, el artista, parece que es muy satisfactorio, el arrebato creativo, pero hay mucha gente que trabaja en tareas auxiliares en los sectores culturales y creativos. Y hemos comprobado también que, por ejemplo, el administrativo, el que hace las cuentas de una editorial, muestra niveles de satisfacción mayores que el administrativo de media, que el administrativo de un concesionario de coches. Esto es lo que no... O el que descarga camiones en un teatro muestra niveles de satisfacción laboral mayores que el que descarga camiones en un puerto. Que esto es más difícil de explicar. Pero efectivamente, estar en contacto con gente, con proyectos que tienen que ver con la cultura de la creatividad, ofrece un conjunto de recompensas. Hay, podríamos decir, una especie de plusvalía del conjunto de los trabajadores en los sectores culturales y creativos que finalmente se queda también en el conjunto del ecosistema de la economía creativa. Y esto también es parte de esa demanda.